Hoy vamos a repasar casos de jugadores que llegaron a firmar o fichar por algún club y por diferentes motivos no disputaron ni un solo partido oficial con esas camisetas. Así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius. Primero tenemos el caso de Luis Figo. El portugués, antes de ser figura en el Barcelona y en el Real Madrid, llegó a firmar por el Parma en 1995 luego de ser figura en el Sporting y ser pretendido por los grandes de Europa. A pesar de ello, meses anteriores, la Juventus y el Sporting ya habían establecido un acuerdo por el traspaso del jugador y esto hizo que hubiera una disputa entre los dos clubes y terminó con una suspensión por parte de la Federación Italiana hacia Figo que no le permitía disputar ni un solo partido en la Serie A al menos por 2 años. Fue así como Figo tuvo que buscar un nuevo equipo y terminó jugando en el Camp Nou para el FC Barcelona. Muchos seguramente en Italia se quedaron con las ganas de verlo jugar en la Serie A y a pesar de tener un contrato firmado con el Parma y de haber un acuerdo entre Juventus y Sporting, nunca vimos actuar a Luis Figo con ninguna de estas camisetas y nos preguntamos mucho qué hubiera sido quizás de la carrera de Figo si hubiera seguido su curso en la Serie A, pero eso quedó en un hipotético caso. El siguiente es el español Johnny Otto. Este lateral izquierdo que venía de realizar buenas campañas en el Celta, fichado por el Atlético de Madrid en julio de 2018. El club colchonero desembolsó alrededor de 7 millones de euros por él, pero lo cedió en ese mismo mercado a los Wolves de Inglaterra. El equipo inglés posteriormente compró al jugador en enero de 2019, así que nunca vimos jugar a Johnny en la capital de España. Su etapa en Inglaterra ha sido más que aceptable, a pesar de que en las últimas campañas ha perdido muchísimo terreno, sobre todo por el tema de las lesiones. Pero recordemos que en sus 2 primeras campañas, cuando estaba Nuno Espíritu Santo en el banquillo, llegó a ser casi siempre titular en ese lateral izquierdo. En Premier, en su primera temporada, disputó 33 encuentros, en la siguiente 35, formando una dupla de laterales junto a Doherty muy sólida, que aportaba muchísimo en ataque en esa zona ofensiva, pero que al momento del retroceso eran muy sólidos y muy confiables. Aún así, de no haber fichado por los Wolves y si se hubiera quedado en el Atlético, seguramente su evolución como futbolista hubiera sido muy diferente, porque sabemos la diferencia abismal que hay entre la Premier League y la Liga Española, además de lo peculiar que es el fútbol de un técnico como Diego Simeone. Aunque también pudo haber terminado por no encajar en el equipo y hubiera fracasado en el conjunto colchonero. Es algo que nunca sabremos. El siguiente del que vamos a hablar es Martín de Michelis, central argentino que destacó sobre todo en aquel Euro Málaga que deslumbró a todos, llegando hasta cuartos de final de Champions League en la temporada 2012-2013. De Michelis, tras 2 buenas temporadas en el Málaga, acabó contrato con este equipo y firmó por una temporada con el Atlético de Madrid. Allí, luego de 2 meses, fue comprado por el Manchester City por 5 millones de euros, así que no llegó a disputar ni un solo partido con el club colchonero, a pesar de que estuvo en el banquillo en un encuentro. Posteriormente en el Manchester City se reencuentra con su anterior técnico Manuel Pellegrini y ganan una Premier League, y en esas 3 temporadas que estuvo en el club de Manchester también tuvo muy buenas actuaciones y fue un central importante en el club. Ya después salió hacia el fútbol español de nuevamente, específicamente al Español, y luego volvió al Málaga, donde se retiró. Haberse quedado en el Atlético muy seguramente le hubiera ido bien, porque digamos que estaba en la etapa dulce de su carrera. Venía de una histórica temporada en el Málaga siendo pieza fundamental, conocía de sobra la liga y además llegaba a un equipo como el Atlético, que siempre se ha caracterizado por su solidez defensiva. Así que todo estaba dado para que De Michelis al menos hubiera tenido una etapa destacable en el club de Madrid. Pero no puede decirse que tomó una mala decisión, ni muchísimo menos, pues en el City cumplió con creces y ganó bastantes títulos. El 29 de abril de 2005, el Manchester United anunció que había llegado a un acuerdo por el traspaso de un joven nigeriano de 18 años llamado John Obi Mikel. La cifra del acuerdo rondaban las 4 millones de libras, pero el Chelsea se entrometió y hubo un lío entre clubes en el que tuvo que intervenir la propia FIFA. Al final el Chelsea tuvo que pagar al Manchester United y a un club noruego dueño de los derechos deportivos del jugador
y se terminó quedando con este centrocampista defensivo. Hoy Mikel estuvo en el Chelsea desde 2006 hasta 2017 y en su etapa en Londres fue un jugador muy importante a pesar de que no se le reconoce mucho. Quizás porque no era tan talentoso, pero defensivamente era un portento, organizaba muy bien al equipo desde el medio campo y con el paso del tiempo fue adquiriendo mucha experiencia y eso era lo que más le aportaba al equipo, tanto dentro del campo cuando le tocaba jugar como fuera de él. Aún así hubiera sido muy interesante ver cómo Ferguson utilizaba a este jugador en su Manchester United, si le hubiera sacado mucho más provecho y rendimiento que el que le vimos en Londres, pero es algo que nunca sabremos. Por último tenemos a Diogo Jota, que fue fichado por el Atlético de Madrid en 2016 tras pagar 6 millones de euros por él al Paços de Ferreira. Aún así en ese mismo mercado fue cedido al Porto y al siguiente año fue cedido a los Wolves, que lo compraron definitivamente por 14 millones de euros. Su primera temporada en los Wolves fue muy top, marcó 17 goles en Premier e hizo parte de esa delantera muy buena junto a Adama Traoré y Raúl Jiménez. Un jugador rapidísimo que tiene mucho gol, a pesar de ser bajo tiene un gran golpeo de cabeza y está haciendo esta temporada de los mejores en la Premier. Cuando fichó por el Atlético no se tenía muchas expectativas en él, aún era muy joven, pero viendo el nivel que ha alcanzado, seguramente a la gran mayoría de los aficionados colchoneros les hubiera gustado aprovechar el potencial de este jugador portugués. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios qué otros casos similares al de estos jugadores recuerdas. Suscríbete al canal si te gusta este contenido, comparte y nos vemos en un próximo video. Mucho fútbol para todos.